tuvimos que jugar la Copa América y perdimos los partidos 1-0. Y no se jugó tan mal, pero esos entrenamientos, esa Copa América sirvió muchísimo para entender quiénes podían ir a unos Juegos Olímpicos que se terminó con medalla de oro, que se ganó Toulon. Son torneos, es el torneo más importante en Europa, Toulon. Y de ahí los Juegos Olímpicos. Entonces creo que eso fue muy importante y ese fue una base de selección nacional que ahora muchos jugaron en Europa, todos de selección olímpica. Pero fue un proceso que se llevó conjuntamente, que éramos una sola selección donde íbamos subiendo de categoría a los jugadores de acuerdo a las edades y también a la importancia del torneo. Y que realmente nos sirvió muchísimo. Y por supuesto que se puede. Por supuesto, porque nos quedamos a un poquito de seguir al siguiente partido cuando el Piojo se llevó a la selección, que era prácticamente la misma, con 2, 3 incursiones que él hizo, muy atinadas y que le funcionó. Oye, Che, perdón, Betito, preguntarle una cosa muy puntual. Fuiste campeón con Chivas, con puro mexicano. Fuiste campeón con Toluca, con 4 o 5 extranjeros que marcaban diferencia. La primera pregunta, ¿tú crees que tanto extranjero en el fútbol mexicano no le ha permitido a México debutar jóvenes en la selección como lo está haciendo Estados Unidos y Canadá? ¿Cree que ese es un problema, el sistema de competencia, los técnicos que de repente no se la juegan con los chavos? ¿Cómo ves esta situación que está pasando? Porque Canadá ha crecido una barbaridad con gente joven y un técnico que se atrevió, que son osados, que ponen gente joven. ¿Y qué decir de Estados Unidos, no? Que termina perdiendo el partido anterior, pero con jugadores de 18 años, de 19 años, y que son titulares en sus equipos y titulares en la selección. Sí, desde luego que es importante que los equipos trabajen con sus fuerzas básicas. Es muy importante que le den salida a jugadores que vienen. ¿Por qué traer a un joven extranjero si aquí también los hay? Y ves los números de los jugadores. Yo, para traer a un jugador, hay que ponerle, como nos ponen a nosotros, unos requerimientos para ir al fútbol del extranjero. A ver, ¿tú qué logros has tenido? ¿En dónde has jugado? ¿Cuántos partidos completos tienes? Yo les pregunto siempre a una directiva, a ver, vamos a traer un extranjero, sí, ¿cuántos partidos completos tiene? Completos. Digo, oye, no tienen 10 partidos completos en su carrera y tienen 27 años. Y me lo ponen como la figura. Dije, no, permíteme. ¿Vas a traer a uno? Sí, que tenga 100 partidos completos. Ah, caray, ahora con tantos cambios es difícil. Pero antes, si no los tenías, no eras un jugador de categoría. Y alineaciones, ¿cuántas alineaciones te sabes de los equipos? Yo me sé las del América cuando fueron campeones con Brailovsky, con las de Toluca cuando fuiste campeón, y me sé las de Chivas cuando eran campeones. Ahora, ay caray, hay tantos cambios que eso también le quita esa homogeneidad, ¿no? Dicen que se necesitan 10,000 horas para ser un maestro de trabajo. Y para hacer un equipo completo, pues bueno, se necesita cierta continuidad para entenderse. Sé que los entrenamientos te sirven, pero cuando los partidos, ya sabes dónde está tu compañero. Brailovsky sabía dónde estaba Luna y sabía dónde estaba Hermosillo y sabía perfectamente. Y lo mismo que lo hacían tú con Ciña y lo hacías con todos en Toluca. Se jugaban, pero se conocía porque jugaban juntos. Y los cambios, tantos cambios, creo que les quita esa conjunción que debe de tener los equipos. Sí, no, bueno, es regresar de alguna manera, Chepo, al planteamiento de los pilotos de tener horas vuelo para poder volar cierto tipo de aviones o cierto tipo de distancias, ¿no? Las horas vuelo. Chepo, permíteme regresar a la selección. Las visitas a Centroamérica. Tu gestión pudo cambiar claramente cuando van a Honduras y ganaban 2-0. Se venía de aquel partido frente a Jamaica, que bien dices, Corona nos salva en aquel juego. Algo se rompe ese día con la afición, el Maza que hace la seña, se hace muy grande todo el asunto. Pero ahí puedo cambiar todo. Tú viendo en retrospectiva, Chepo, y pensando que hoy el Tri va a Cuscatlán, ¿crees que se debe de alinear a otro tipo de jugadores capaces de soportar la hostilidad en estas canchas? ¿O todo futbolista que convocas tiene que ser capaz de cargar con esa hostilidad? Desde luego que todo jugador que está convocado tiene que saber esta situación, se tiene que platicar en conjunto, se tiene que saber perfectamente a dónde vas, qué vas a hacer y las opciones que vas a tener de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué puede pasar si me quedo con 10, si yo tengo más jugadores? Todo. ¿Cómo pueden jugar los rivales? Hay 10, 15 escenarios que tú tienes que prever antes para que cuando suceda ya no tienes que estar pensando, no, sabemos que tenemos que hacer esto.
Y al jugador tratar, aunque es poco tiempo, tratar de haberlo entrenado anteriormente para que cuando entre sepan dónde tiene que estar, qué es lo que tiene que hacer. Y todas estas circunstancias, pues ya las tienen que saber de antemano, saben que van a existir y que tienen que estar no inmunes, pero sí saberlas manejar. Oye, Chepo, aprovechando que estás con nosotros, eres una de las voces más autorizadas que tiene el Club Deportivo Guadalajara por todo lo que hiciste como jugador y por todo lo que hiciste como entrenador. ¿Qué pasa con Chivas, Chepo? ¿Está muy enfermo el paciente? Pues mira, no es que esté muy enfermo, sino cuando no estás dentro es difícil poder hablar tan claro qué es realmente lo que está pasando adentro, ¿no? Pero sacaba resultados, pero no gustaba, pero estaba ahí en posición. Ahora dicen que juega mejor, pero pierde. Entonces, caray, algo no está congruente. Yo veo un equipo un poco desbalanceado, veo que ha dejado de ir jugadores importantes y que ha traído otros, jugadores que traen y que los ponen como figuras y resulta que ni siquiera han jugado, ¿no? Entonces hay cosas que no concuerdan, ¿no? Yo creo que les falta un poquito más de estructura de un proyecto para poderlo trasladar. Y Chivas, sobre este mismo tenor, perdón, no te interrumpí, adelante, Chepo. Perdón, Russo. Y una cosa, hay equipos que se identificaban perfectamente porque venían muchos jugadores de sus fuerzas básicas y eran jugadores puntuales, como lo es América, como lo tenía Pumas, y sabes perfectamente la personalidad que tienen cada una de esas instituciones y cómo reflejan esos valores. Y eso era muy notorio. Y había jugadores con ese perfil, que a decir, para ver, Brailovsky era de América y de América. No lo podías ver en otro equipo, porque esa personalidad que demostraba era típica de América. Y así hay muchos jugadores que eran muy notorios. Ahora no los veo así. En varios equipos, ahorita porque me preguntaron de Chivas. Sobre este mismo tenor, Chepo, y sobre lo que comentabas de Chivas, que yo coincido con Andrés en esa autoridad, por lo que estás diciendo entiendo que coincidís que los futbolistas que han traído no eran para jugar en Chivas, no están capacitados para jugar en Chivas, porque en otros lados los veías y rendían, y en la institución no han hecho nada. Pues es que es así, o sea, eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos, porque realmente no sabemos de lo que está metido en sus raíces y por qué no han jugado, por qué no han rendido como rendían a lo mejor en otro equipo. A lo mejor no era el perfil del jugador que necesitaba Chivas, que pueden jugar en otros equipos, pero en otros pues les cuesta, porque pues son equipos que pesan y que hay que tener esa armadura para poder soportarlo. Pero bueno, yo creo que lo quieren hacer bien, pero a veces entre querer y poderlo hacer hay diferencias, ¿no? ¿Qué viene para José Manuel de la Torre? ¿Esperar ofrecimientos en México? ¿El Chepo está abierto a la posibilidad de dirigir en el extranjero? ¿Te llama la atención la MLS? ¿Qué va a hacer de ti, Chepo? Mira, como siempre, una vez que termina uno un proyecto, te haya ido como te haya ido, lo primero es poder descansar un poco, analizar qué ha pasado, qué no ha pasado, por qué sucedieron muchas cosas, ¿no? Es parte de un crecimiento y también de un poquito de salud mental y seguirnos preparando. Observamos mucho, investigamos mucho qué hay de nuevo, en dónde, cómo, tecnología, qué tanto la tecnología te puede ayudar, qué tanto no, qué tanto es puro bluff, te sueltan cosas, pero que realmente es lo que puedes aprovechar directamente con el jugador. Después, los proyectos que se han puesto un poquito al frente, pues se analizan, vemos si son viables, si no son viables, principalmente en lo deportivo. Lo económico viene después, es una consecuencia de algo. Y por supuesto que buscas lo mejor, o sea, me refiero lo mejor en cuanto a equipos, en cuanto a liga, ¿no? Y por supuesto que la MLS es una liga que está tomando fuerza, mucha, no de ahorita, ya tiene rato, y que sí es un proyecto que pueda sustentar una proyección y una continuidad durante un tiempo, sería muy interesante.
José Manuel, gracias por estar con nosotros en Fox Sports Radio. Fuerte abrazo, Chepo, y estamos en contacto. Muchas gracias, André, y a todos en el panel. Muchas gracias y aquí estamos a sus órdenes. ¿A Chivas no vuelves? Pues es cuestión, yo nunca digo que no, es lo que te comento, al equipo que sea. ¿Por qué? Porque soy un profesional del fútbol, aunque le tengo mucho cariño a muchas instituciones y también le tengo mucho cariño a América porque fueron parte de mi crecimiento como persona, como profesional y por supuesto. Entonces creo que no le hago el feo a nadie, al contrario, trato de analizar el proyecto, principalmente lo deportivo, y lo demás es consecuencia, vendrá por sí solo, y eso es lo que me agrada a mí. Gracias, Chepo, abrazo. Igualmente a todos ustedes, saludo a todos sus radioescuchas. Estamos en Fox Sports Radio. Después de unos anuncios volvemos con mucho más información.